Buenas tardes, licenciado Kevin Alberto Mejía Cerón. Mi nombre es Vladimir Alexander Moreno Meléndez y en este día voy a contestar las preguntas de la audiencia de vista pública. ¿Cuál es la teoría del caso de la representación fiscal y de la defensa técnica? Estamos ante un caso en el que el señor Nahum Alejandro Fernández está siendo acusado de feminicidio imperfecto o tentado en contra de su esposa María Josefina Gómez de Fernández, que está sancionado en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia de la mujer en el artículo 145, literal A, y sancionado en el artículo 24 y 68 del Código Penal. La representación fiscal presenta como la teoría del caso que la esposa se encontraba departiendo un domingo 26 de julio del presente año en su casa ingiriendo cervezas mientras veía un partido de fútbol en la televisión en compañía de sus hijos y de la madre del imputado. Refieren que la señora Marina recibe una llamada en su teléfono celular, se levanta de la sala para contestar la llamada. Esta situación genera molestias al imputado. Ella regresa 15 minutos después. El señor Nahum espera a que terminara el partido. Los hijos se retiran. La mamá del imputado se va al patio. La señora Marina se dirige a la cocina para realizar sus actividades domésticas. Es ahí cuando el señor Nahum la busca en la cocina y comienza a agredirla, preguntándole quién le llamaba, haciendo acusaciones con palabras ofensivas como eres una prostituta o rabalera, y una serie de golpes que hacen la señora Marina caiga al suelo, la toma del cabello y se la lleva a la recámara, donde la tira a la cama y se sube encima de ella. Sigue agrediéndola verbalmente, la toma del cuello y la amenaza con una arma de fuego. En eso, la señora pierde el conocimiento y el imputado se detiene y se da cuenta de que uno de sus hijos llega a la habitación. Este sale corriendo y dice: perdóname, no quería matarla. Por su parte, la defensa técnica sostiene que los señores Fernández se encontraban en su casa viendo un partido de fútbol mientras tomaban cerveza, y la señora Marina se levantó a contestar el teléfono por 15 minutos. Cuando regresó, terminaron de ver el partido y él le preguntó sobre la llamada. Ella estaba en las gradas de la casa y debido al estado de ebriedad que tenía por el consumo de cervezas, pierde el equilibrio y se cae de las gradas, propiciándose así una serie de golpes que la señora presenta. Él la toma y la recoge, se la lleva a la habitación y pide auxilio. La pregunta 2, ¿qué se logró con los contrainterrogatorios de ambas partes? El contrainterrogatorio de la parte fiscal hacia el testigo de la parte defensora, que es la madre del imputado, es un contrainterrogatorio bastante acertado que logró el propósito real del contrainterrogatorio, que es poder contradecir la versión del testigo, porque ellos, por medio de sus preguntas, logran determinar que la señora Blanca Fernández, que es la madre del imputado, quien asegura o trata de reafirmar la teoría del caso de la parte defensora, a pesar de que asegura que la señora
Marina se ha caído de las gradas, no estaba en el lugar de los hechos cuando esto sucedió, entonces su testimonio carece de veracidad. Además, hay una serie de afirmaciones que también logran reafirmar la teoría de la fiscalía, pues ella hace mención de que su hijo no tiene problemas con la bebida, que sí ha tenido desavenencia dentro del matrimonio con la esposa, que ella ve normal, pero analizarlas sí se puede considerar como violencia hacia la esposa. Reafirma que hay antecedentes cerca de que él ya estuvo preso por violencia infringida contra su esposa. En cuanto al interrogatorio de la defensa técnica, es un contrainterrogatorio con muchas debilidades. Cometió el error de tener preguntas ya establecidas. La defensa técnica no fue capaz de reformular las preguntas y mejor se dispusieron a hacer otras preguntas relacionadas a otra situación. Ellos trataron de desmentir la versión de la víctima, haciendo hincapié en que no hay una relación coherente en los hallazgos de los peritajes médicos, forenses y psicológicos con la narración de la testigo, pero las preguntas relacionadas al interrogatorio directo que buscara desmentir la versión de la testigo, ellos tratan de que la testigo admita que está mintiendo, y con el hecho de presionarla que los peritajes no son congruentes con su testimonio, ya que la señora no tiene la capacidad de poder contestar, porque no tiene el conocimiento científico, ya que son preguntas impertinentes porque no estaba desfilado en ese momento la prueba pericial. El contrainterrogatorio estuvo débil porque no se pudo desmentir la versión del testimonio, que es el objetivo del contrainterrogatorio. Tercero, ¿qué tipo de preguntas objetables detectó en la audiencia y cuáles preguntas a su criterio eran objetables y no se objetaron? En cuanto a las preguntas, se hicieron preguntas impertinentes porque no tenía importancia en relación con el caso. Se hicieron preguntas repetitivas y en ocasiones la defensa técnica objetaba preguntas narrativas y que las respuestas eran narrativas, y por eso trataba de objetar la pregunta realizada, pero en ninguna el juez la admitió, porque la pregunta que la defensa técnica hacía, como cuando preguntaba a qué se refería o cómo pasó durante las 3 agresiones que sufrió, ella tuvo que empezar a dar detalles. Era necesario que ella describiera, y si son preguntas acertadas en el interrogatorio directo, porque se buscaba aclarar todos los hechos. Preguntas que eran objetables y no se objetaron. La pregunta que se realizó a la señora Marina, porque necesitaba ingresos, cuando se estaba hablando que ella tiene un negocio, y por qué necesita ingresos, parece una pregunta impertinente, porque no tiene nada que ver con el caso. La pregunta que le hicieron a la madre del imputado, que cuál eran sus principios, a los que ella respondió
principios cristianos a lo que no es pertinente en el caso. Otra pregunta que le hacen a la señora Blanca es acerca de qué espera ella de la audiencia, ya que es una pregunta impertinente, porque en ese momento se está hablando de las pretensiones, ya que es una pregunta un poco pertinente para el caso. Cuarto, ¿qué diferencia denota entre el alegato inicial y el alegato final de las partes técnicas y qué se logró con los mismos? Ambas partes trataban de contradecir los alegatos del otro. En el inicial, ambos tratan de sentar las bases de su teoría del caso por medio de qué tipo de pruebas la van a respaldar y haciendo énfasis en las debilidades de los alegatos de la defensa técnica, haciendo mención de sus pretensiones procesales que buscan con el proceso y en la parte final, con base a las pruebas que ya se desfiló, ellos comienzan a sentar bases de por qué razón el juez debería de resolver a favor de sus peticiones. Importante mencionar que durante todo el interrogatorio y todo el proceso, la parte de la defensa técnica trata de siempre respaldar sus alegatos, incluso en el interrogatorio, con la testigo que ya por sí tenía una debilidad que era familiar del imputado, y eso hace un poco imparcial, pero ellos tratan de defender el testimonio de la señora Blanca, que cuando el interrogatorio se dejó en duda lo que testificó, ambos alegan por qué razón en todo lo que se ha escuchado en la audiencia, por qué debe responder el juez a favor de sus pretensiones. Por la defensa técnica se basa en pruebas periciales y que durante la audiencia estas no desfilaron. Muchas gracias.